Hoy vamos a presentar o hablar sobre el proceso estadístico del ciclo 1 2023, proceso que hace parte de la operación estadística del inventario bovino y bufalino. Entonces, para esta presentación, pues vamos a hacer una introducción general sobre cómo es nuestra operación estadística. Vamos a hablar de algo sobre lo que se da, digamos, en el proceso específico para este ciclo, la publicación de los resultados, cómo lo vemos o ustedes dónde los pueden encontrar. Vamos ya a entrar en el tema de los resultados del inventario. Como les comento, pues dentro de ese proceso, dentro de la presentación, pues ustedes me van a acompañar con el análisis. Y pues también haremos entonces, después escucharemos la presentación del doctor Oscar y pues tendremos conclusiones y recomendaciones por parte de todos. Entonces, bueno, primero, pues para entrar en contexto y para que todos de alguna manera conozcan de forma general de qué se trata la operación estadística de la que hoy vamos a hablar, les voy a comentar elementos de la ficha metodológica. Entonces, inicialmente, ¿cómo se llama nuestra operación estadística? Pues es inventario bovino y bufalino, su sigla es IBB. La entidad responsable del inventario bovino y bufalino es la Federación Colombiana de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado. Este tipo de operación estadística parte de registros administrativos. El objetivo general de la operación es generar información estadística del inventario bovino y bufalino en el marco del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa por cada ciclo de vacunación, ciclos nacionales. El alcance, pues, es una producción estadística del inventario bovino y bufalino nacional por los 2 ciclos de vacunación desarrollados anualmente. Su desagregación es geográfica y comprende nivel nacional, departamental y municipal, y la operación se desarrolla a partir de los ciclos de vacunación definidos según la normatividad vigente. Dentro de ese alcance también podemos decir que el inventario de animales por desagregación geográfica es el resultado de la operación estadística a través del acopio, procesamiento y análisis de los datos. Y se aplican los requisitos de la norma NTCP 1000 de 2020 como fuente secundaria a través del aprovechamiento de los registros administrativos que tenemos en la operación, como lo comentaba Amanda al inicio, RUT y actas de predio no vacunado. Los indicadores que tiene nuestra operación son estos 7 que ustedes ven acá. Como parte, digamos, de la presentación integral que yo les voy a hacer, hay información relacionada con los indicadores. En algunos casos voy a dar información que se encuentra en los indicadores, en otros casos solamente, digamos, haremos referencia a ellos, pero no entregaré la información como tal. Tenemos los 7 indicadores, son entonces participación porcentual de departamento del inventario de predios ganaderos, participación porcentual departamental del inventario bovino y bufalino, la participación porcentual municipal del inventario de predios ganaderos por departamento, participación porcentual municipal del inventario de animales bovinos y bufalinos por departamento, participación por categoría de edad, tanto de bovinos como de bufalinos, y la participación porcentual del tamaño de predios según el número de animales. Respecto a la población objetivo, entonces está constituido por los predios pecuarios con bovinos y o bufalinos existentes en Colombia, así como los bovinos y bufalinos objetos de la vacunación de acuerdo con la resolución 1779/1998. El universo está conformado por todos los predios pecuarios con bovinos y bufalinos existentes en Colombia, así como los bovinos y bufalinos, exceptuando las zonas libres sin vacunación de fiebre aftosa, que como vemos en el mapa corresponden al departamento de San Andrés y Providencia y 7 municipios del noroccidente del Chocó. ¿Cuál es nuestra unidad estadística? Entonces, la unidad estadística de observación, pues hace referencia al objeto de investigación de la operación estadística y de acuerdo a ella, pues es la que se recolecta, sistematiza y analiza. Y por lo tanto, en nuestro caso, la unidad de observación son los predios vacunados y no vacunados. Cuando vamos a hacer el análisis, entonces aquí cambia un poco el componente. Comprende la entidad de estudio de una medición y es sobre la que se hacen las conclusiones de la investigación y corresponden a bovinos, bufalinos y predios. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en el desarrollo de las presentaciones y en el componente de análisis, nosotros aquí nos referimos al inventario, tanto de predios como de bovinos y de bufalinos. No hacemos referencia a datos de coberturas o de predios vacunados porque nuestra unidad de análisis es el inventario como tal.
Sobre marcos en salón muestral no aplica en nuestro caso, ninguno de los dos. Nuestra fuente es de esta operación estadística se basa en el aprovechamiento de registros administrativos, como lo comentamos, pues en este caso son los registros únicos de vacunación y las actas de predio no vacunado. Se desarrolla el acopio de archivos de datos estructurados mediante fuente secundaria. Nuestro periodo de referencia es cada ciclo de vacunación nacional y la entrega de resultados es semestral. Acá vemos entonces las fases del proceso estadístico que se cumplen cada ciclo o al finalizar, digamos, no al finalizar, sino durante cada semestre, pues iniciamos con cada una de las etapas, la detección y análisis de necesidades, el diseño, la construcción. Nosotros, por ser fuente secundaria, hacemos acopio de los datos. Eso genera un procesamiento del cual se derivan los indicadores, los cuadros de salida, la serie histórica, la tasa de imputación. A partir de ello se hace un análisis. Entonces, esta reunión de expertos hace parte de ese proceso de análisis y nosotros tenemos unos mecanismos de difusión de esos resultados. Quisiera entonces compartirles a ustedes que el proceso estadístico del cual hacemos referencia a la operación, pues tiene certificado del DANE NTCP 2020, es 21P16, de fecha del 27 de mayo de 2022. Entonces, a partir de ese proceso que veíamos o de esas fases, pues se hace una publicación de resultados. ¿Dónde están publicados los resultados? Entonces, ustedes aquí pueden ver que nosotros... ustedes pueden ver acá, esta pues es nuestra página, la página de FEDEGAN, en donde se encuentra el sistema integrado de gestión. En el sistema de gestión de calidad estadística vemos los datos e indicadores y a partir de ahí entonces podemos ingresar a la página para ver el resultado. Entonces, permítanme un segundo, acá salgo para poderle dar clic porque no sé por qué no me... Y les muestro dónde está exactamente la página. Entonces, ¿me confirman que están viendo la página como tal? Se está viendo, sí. Ok, perfecto. Entonces, los datos de los que vamos a hablar hoy ya están publicados. Idealmente la reunión pues debimos haberla hecho hace más o menos 2 semanas, pero tuvimos dificultades de agenda entre las entidades, por lo que no fue posible hacerlo. Pero entonces ustedes van a encontrar que la información que nosotros vamos a analizar está basada en estos documentos que ustedes van a poder descargar cuando hagan pues su navegación en la página de FEDEGAN a través de la ruta que les estoy mostrando acá. Entonces, bueno, ya entrando en materia sobre los resultados del inventario bovino y bufalino del primer ciclo 2023, entonces les comento. De la población marco, que para nosotros es el equivalente a inventario bovino y bufalino, tuvimos 615.637 predios. Es decir, tuvimos 471 predios más que el ciclo anterior. Tuvimos 29.225.463 bovinos, que son 113.650 más que el ciclo pasado, y tuvimos 524.765 bufalinos, 1.726 más que el ciclo anterior. Respecto a la participación departamental, tanto de predios como de animales, pues aquí vemos como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia son los departamentos que tienen la mayor participación a nivel de predios. Pero vemos que a pesar de que estos departamentos como Boyacá y Cundinamarca tienen el mayor número de predios, como les digo, la participación de población de animales cambia. Y es Antioquia el departamento que más tiene, seguido por otros departamentos como Córdoba, Bolívar, Casanare, que bueno, ya más adelante vamos a ir viendo, digamos, esas relaciones. Frente a los predios, comentar que Boyacá, Cundinamarca y Antioquia representan para este ciclo el 36.5% de los predios, mientras que los departamentos que menor representación o participación tienen en el país son Amazonas, Vaupés y Guainía, que equivalen únicamente al 0.03% de la población o de la población marco de predios. Respecto a los animales, pues podemos decir que Antioquia, Meta, Córdoba y Casanare concentran la mayor participación, siendo el 34.7% en animales.
Acá entonces vemos la distribución de los predios en el país. Entonces aquí vemos las diferenciaciones, digamos, de colores. A pesar de que, por ejemplo, Antioquia, Boyacá y Nariño son los departamentos que tienen la mayor representación o número de predios, por ser municipios o departamentos que tienen minifundio y también tienen gran cantidad de municipios, tal vez no se ven tan fuertes las coloraciones como las vemos acá, como se ven, por ejemplo, en el Caquetá, en Casanare, en Arauca, que concentran una gran cantidad de predios en el espacio pues, de su territorio, y eso hace que tal vez a veces uno diga, no, pero entonces aquí me está mostrando que tiene más predios de lo que me dice la tabla, pero en realidad es por la relación que se ve, digamos, desde el punto de vista geográfico. Pero sin duda si alcanzamos a ver concentraciones dentro de estos departamentos, a pesar del pequeño tamaño que tienen los municipios, lo que nos indica que tienen una alta concentración de predios. Igual ocurre aquí en el inventario de bovinos, pues aquí ya como lo comentábamos, aquí sí cambia, entonces vemos en Antioquia que se distribuye por todo el departamento, digamos, no se concentra solamente pues en algunas zonas, y además por la gran cantidad de municipios no lo vemos tan concentrado como se puede ver en Casanare o en Meta, que son otros de los departamentos que hablábamos que tienen las mayores concentraciones de animales. En Córdoba tal vez se vea un poco mejor porque los municipios son más pequeños y es más fácil ver esas concentraciones de gran número de animales. Acá vemos el mapa de la distribución geográfica del inventario de bufalinos para este ciclo. Entonces, pues llama mucho la atención cómo empiezan a concentrarse en todas las zonas del Magdalena Medio y algunas zonas inundables que seguramente más adelante cuando veamos la relación entre departamentos vamos a comentarlo o ustedes también lo van a comentar. Sobre el histórico de predios y animales, entonces pues vemos cómo, pues lo que comentaba al principio, hay un leve, digamos, aumento en el número tanto de animales como de predios en relación con el ciclo anterior, y pues vemos cómo sigue siendo ese ciclo 1-2022 un poco, digamos, fuera de lo que se venían manejando de los 29 millones en el país, pero en relación con los últimos ciclos, pues está dentro de lo esperado. Es más, vemos que por primera vez, digamos, desde hace un par de ciclos, desde el 2021, el número de predios tiende a estabilizarse o a aumentar levemente, como lo vimos al inicio. Ahora bien, entonces vamos a hablar sobre las diferencias departamentales, tanto para predios como para animales. Vamos a iniciar viendo las diferencias respecto al ciclo anterior. Entonces, en este espacio le voy a pedir a cada uno de ustedes que de acuerdo a los departamentos, pues entonces tomen la palabra. Como no los puedo ver, me es un poco más difícil darles, no, sí, tal vez sí puedo hacerlo. Entonces, pues acá tenemos Bolívar y Sucre, empezando por diferencias positivas. Entonces, pues les doy la palabra al doctor Zapata y al doctor René para que nos hagan sus comentarios frente a las causas que podrían explicar el aumento de predios en estos dos departamentos. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, el incremento o decremento predial y animal en el departamento de Sucre y en el departamento de Bolívar está directamente relacionado con la oferta forrajera e hídrica para la alimentación del ganado. De tal forma que se presenta un fenómeno pues, que es tradicional y muy cultural, que es la transhumancia, donde en la etapa de invierno los ganados transhuman a las zonas altas, a las zonas de sabana, y en la etapa de verano, que es la que se vaticina que se viene ahora con el fenómeno del niño, pues va a incrementarse tanto el inventario predial como animal en las zonas bajas, concretamente las zonas receptoras, que son las subregiones San Jorge, Mojana Sucreña y Mojana Bolivarense, que son las partes pues, receptoras de ganado en la etapa de verano. Entonces, igual, la dinámica esta poblacional en el departamento de Sucre, hubo incremento en el ciclo anterior en los proyectos locales San Marcos y La Mojana, subregiones San Jorge y La Mojana, donde pues, hubo el verano que se dio, hizo que bajaran niveles de aguas, salir a pasto,
y se presentara movilización presentándose incremento, lo cual no sucedió en las zonas de Sabana, Golfo de Morrosquillo, donde el inventario predial se redujo. Pero en total, todo el departamento incrementa el departamento de Sucre incrementa el número de predios. En Bolívar se da el incremento más grande en la zona del proyecto local Magangué, que corresponde a las subregiones Mojana Bolivarense e Isla de Monpós. Entonces, ahí se presenta un incremento de predios con un número exacto de 320 predios, y Cartagena, que presenta un incremento de 37 predios. El proyecto local San Juan Nepomuceno, que es sobre todo su región Montes de María, presentó una reducción en la parte predial. Yo no sé, René, si tenga alguna otra observación. No, doctor Zapata, no, yo creo que lo expliqué muy bien. El fenómeno de la transhumancia que tenemos ciclo a ciclo, pues creo que hace que esta variación de predios entre la mayor cantidad o menor cantidad de predios que están, digamos, desocupados o ganados en este momento, digamos, un incremento y esta disminución ciclo a ciclo. Pero no tengo otra observación por ahora. Muchas gracias, doctores. Entonces le doy paso al doctor Álvaro Hernán. Sí, gracias. Bueno, para el caso del departamento de Nariño, hay un aumento de 333 predios, que si bien es cierto para el contexto de microfundio del departamento, que tenemos una población marco de más de 46.000 predios, realmente no es muy significativo que se den estos incrementos o decrementos de un ciclo a otro, pues equivale más o menos al 0.7% de la población marco este incremento de los 333 predios. Para esta cifra, digamos, al comparar las dos poblaciones marcos, sale de que en el caso del departamento de Nariño se clasificaron, digamos, salieron de la población marco 2.928 predios que salieron por ser cambio de uso de suelos, digamos, sin animales, desocupados, englobados, suelos permanentes, pero también ingresaron 3.291 predios. Esa diferencia nos da los 333 predios. Estos predios que ingresaron, 3.261 a la población marco, son 66 nuevos, realmente nuevos, y los otros 3.195 equivalen a predios que son reactivados. Como les dije, es una dinámica muy común en la zona de microfundio. Acá normalmente de un ciclo a otro, la población marco siempre va a incrementar o a decrementar más o menos en un rango de 1%. Entonces se debe a que, digamos, el pequeño productor tiene registrados varios predios, 1 o 2 predios. En un ciclo a veces se encuentran sus pocos animales en los 2 predios. Al siguiente ciclo solo vacunan en un predio, es decir, una movilización interna entre predios y predios, que en el momento de la vacunación y de realizar la respectivo registro administrativo, pues puede darse esta variedad. Pero como les dije, es una variación no muy significativa porque está por debajo del 1%. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, respecto a Cundinamarca, pues la situación, digamos, se da también por situaciones similares a las que comenta el doctor Álvaro Hernán, digamos, son dinámicas dentro del departamento que hacen que por el tema de minifundio, cualquier variación dentro del departamento se presente, digamos, de forma significativa o mayor a lo que ocurre en otros departamentos. También para el departamento de Cundinamarca, ese aumento de 301 predios que estamos viendo se encuentra más o menos en el 1% de la población, y encontramos, como también lo comentaron, por ejemplo, el doctor Zapata, municipios que tienen reducciones y municipios que tienen aumento, pero el neto del valor da pues un valor positivo. Respecto al departamento del Meta, entonces también hay, digamos, una situación particular, y en lo que nos han reportado tiene relación principalmente con
llegada, digamos, de ganaderos que vienen del Caquetá o de algunas otras zonas donde se han presentado dificultades por orden público y la gente empieza a desplazarse hacia municipios como La Macarena, Vistahermosa y otros municipios del sur del departamento del Meta. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los departamentos que presentaron reducción en la población marco de predios. Entonces, iniciamos con el departamento de Boyacá. Sí, señora, muy buena tarde nuevamente. Pues la reducción que vemos es significativa respecto a la tabla que se está proyectando a esa imagen. Pero respecto a la población marco general de la Coordinación Boyacá, de más de 87.000 predios, pues realmente viene a ser lo habitual. Esos 985 predios que se reducen son predios de menos de 5 animales, porque lo que se mueven más del 78% de la Coordinación Regional Boyacá son predios de minifundio. Y dentro de ese 78% tenemos cerca de un 37% de predios de microfundio, de menos de 5 animales. Esos predios de microfundio son predios que albergan inclusive ganaderos, que los llamamos nosotros como ganaderos ocasionales o por oportunidad. ¿Cómo se explica este factor? Gente que es del área rural, que en unos ciclos es ganadero, en otros ciclos deja de ser ganadero porque compra animales, 2, 3 animales, a veces un animal, lo ceban o lo engordan o lo llevan a hacer una novilla ya próxima a parir y la venden. Entonces son ganaderos que son esporádicos, son espontáneos y son los que nos están dejando esta huella de más de 900 predios fluctuantes en su consecutivo, en ser constante ciclo a ciclo. Tenemos ganaderos que no poseen tierra a título propio y también suelen pasar animales en las afueras de la cerca sobre las vías, ganaderos pequeños de un animal que van pastoreando sobre el pasto que sale de las fincas en las vías rurales y que son por oportunidad también. Tienen un par de meses un animal, lo venden y duran otros meses o un año completo sin tener animales. Esa nos provoca estas diferencias que pues si bien se ven gigantes, en predios, en animales, los animales siguen siendo constantes, lo que también demuestra que un ganadero que tenía un animal de pronto pastoreando sobre la vía, aprovechando ese pasto, lo pudo vender inclusive al vecino y queda en el mismo área, en la misma vereda o en el mismo municipio, entonces no afecta la población marco en animales. La afectación que de pronto puede ser significativa es en predios. Muchas gracias, doctor. No sé si nos acompaña el epidemiólogo de Valle Cauca. Es que creo que Breiner ha seguido teniendo problemas. No, aquí sí está en la reunión. ¿Me confirman si el epidemiólogo de Valle Cauca se encuentra? El doctor Javier está invitado, pero yo la verdad no lo he visto conectado en la reunión. Ok, bueno, como tú estás teniendo problemas con el micrófono, entonces yo voy a comentar las circunstancias, digamos que, o las causas que se han reportado para este departamento. Entonces, en el departamento del Cauca se han presentado, digamos, 3 grupos de situaciones. Hay una primera relacionada con un tema de infraestructura y de las vías, pues digamos que la situación que se presentó en el municipio de Rosas por la caída de
de la vía panamericana, pues afectó, digamos, en general la circunstancia o la situación de la zona. Eso pues tuvo un efecto sobre la producción de animales y también sobre la comercialización. De acuerdo al reporte que tenemos, empresas pasteurizadoras grandes o digamos que tienen un comercio importante en la zona han dejado de comprarle a los ganaderos por la dificultad de acceder a ellos. Y también en algunas zonas del departamento se han presentado problemas de orden público que se han sumado también a situaciones de bloqueo de vías por algunas, digamos, comunidades, y eso ha afectado principalmente la población marco de predios en los municipios. Permítanme un segundo, se los digo con exactitud. Rosa, Silvia, Páez y Popayán, Cajibío y Santander de Quilichao y Popayán. Esos son los municipios que presentaron las mayores reducciones y llevan pues a que se presente, digamos, esta variación o este valor negativo que vemos para el departamento del Cauca. Tenemos también en Antioquia, la doctora, la epidemióloga de Antioquia, no sé también, doctor, si se encuentra en la reunión. Tampoco lo veo bonito. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues voy a dar entonces también la información para el departamento de Antioquia. Pues acá en este departamento se ha venido presentando una situación, digamos que se reportó también para el ciclo pasado y son en algunas zonas, por ejemplo, cercanas a Medellín y digamos en esa área de producción también lechera, que las personas están vendiendo los animales por una parte, están cambiando de actividad económica y algunas zonas que están cercanas a grandes ciudades o a centros urbanos importantes, se está dando un cambio de usos del suelo permanente para construcción. Entonces, pues eso obviamente afecta el número de predios ganaderos en el departamento. A pesar de eso, pues como vemos, Antioquia sigue siendo el departamento con mayor número de animales de todo el país. También en algunas zonas del departamento, problemas de orden público han hecho que las personas cambien su actividad o vendan sus animales y pues desaparezcan, digamos, de nuestro inventario de predios. Departamento del Magdalena, doctor Pedro. Sí, hola a todos. Bueno, nosotros se nos presentó una disminución de 206 predios en este último ciclo, por la misma causa que manifestaba el doctor Zapata. Nosotros tradicionalmente, aquí el comportamiento es que los animales por transhumancia vayan en primer ciclo o en el primer semestre del año a los playones en el departamento de Bolívar y tradicionalmente, digamos, se devuelvan en segundo, solo si hay creciente del río. Pero al parecer y como están las condiciones hasta el momento que hemos estado viendo y preguntando, parece ser que no va a haber creciente del río y esos animales que salieron ahora antes del ciclo y durante el ciclo, muy posiblemente no van a retornar aquí al departamento de Magdalena, si las condiciones climáticas pues siguen así como están. Entonces, para no repetir, como les digo, se debe también al fenómeno de transhumancia. Tengo también unos municipios, a pesar que el acumulado está en rojo, negativo, hay unos municipios también que están en negro porque se presentaron, digamos, movilizaciones internas, ya que por el verano, digamos, los ganados fueron trasladados a zonas donde había mayor cantidad de forraje. Entonces, digamos que esa podría ser esa sería la explicación al comportamiento. Estos 206 predios equivalen al 1,28% de la población marco total del departamento, que digamos es un valor constante que se ha presentado en los últimos 3 o 4 ciclos. Ok, perfecto. Gracias, doctor. No sé si el doctor Trujillo puede hablarnos, es que ha tenido problemas con su micrófono. Doctora, muy buena tarde, ¿me escucha? Sí, señor. Vale, doc, gracias. Conecté aquí a través del teléfono, estoy conectado ambivalentemente al teléfono y al computador, porque definitivamente el computador no me lo permite. Bien, para el caso del departamento, la coordinación Tolima-Huila, la reducción en predios corresponde a 343 predios,
de los cuales 137 corresponden al departamento del Huila y 206 al departamento del Tolima. Cabe aclarar que la disminución, si bien en términos absolutos es ligeramente mayor en el departamento del Tolima, la disminución porcentual es exactamente igual para los departamentos, equivalente al 0.9% para Tolima y 0.9% para el Huila. Si bien no es una diferencia significativa, porque como podemos observar está por debajo del 1%, pues sí realmente es una tendencia que viene dándose de manera permanente desde el 2019 hasta lo corrido de la fecha, evidenciando disminuciones porcentuales que están alrededor del 0.8% anual. Es decir, anualmente nuestra coordinación está experimentando una contracción, una reducción cercana al 0.7, 0.8% de los predios, reitero, de manera anual. Cuando analizamos las causas de esta situación, pues observamos que está en importancia absoluta con el tipo de, digamos, el tipo de producción que representa la ganadería en nuestra regional. La ganadería es una actividad secundaria y complementaria a la actividad agrícola, y lo que hemos venido evidenciando ciclo tras ciclo es precisamente que esto hace que las fluctuaciones, tanto en predios como en bovinos, o en animales, perdón, sea una constante de ciclo a ciclo. ¿Qué observamos? O esto se ratifica cuando hacemos los análisis más pormenorizados. Encontramos que esta leve disminución, reitero, del 0.9%, tiene como causa fundamental el cambio de orientación productiva, que se sustenta cuando vamos y hacemos la observación y el análisis de las actas de predio no vacunado, encontrando que tenemos 290 registros de actas de predio no vacunado cuya causa es cambio de uso de suelo permanente. Estos están distribuidos 145 en el Tolima y 145 en el Huila, y afectan al 100% de los municipios de la regional, evidenciando en algunos municipios una mayor concentración de ese cambio de uso del suelo permanente. 10 municipios entre Tolima y Huila que involucran los 4 proyectos locales. Esos 10 municipios concentran 290 cambios de uso de suelo, y explican el 85% de los casos precisamente de disminución de predio. Es decir, en 343 predios nuevos están explicados porque 290 de esos casos corresponde a un uso permanente del suelo, siendo fundamentalmente la agricultura de cultivos permanentes como café, frutales y aguacate mayoritariamente los de mayor accionar o los de mayor causalidad. Y también empezamos a encontrar un tema no solo emergente sino constante, que hay municipios donde la actividad urbanística empieza a generar una presión fuerte sobre los predios ganaderos, generando precisamente la conversión de algunos de esos predios o el cambio de uso de esos suelos de algunos predios por la acción urbanística, fundamentalmente o mayoritariamente observado en aquellos municipios donde empezamos a observar una actividad turística importante, como Nátaga en el departamento del Huila, Neiva en el departamento del Huila, Carmen de Apicalá, Saldaña, Espinal, Mariquita en el departamento del Tolima. Entonces, fundamentalmente esas son las causas, y más adelante creo que cuando se hable de la disminución de inventario bovino, de animales, también encontramos una estrecha relación y correlación precisamente digamos, disminución de predios versus disminución de inventarios. Conclusión, cambio de suelo permanente. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a la doctora Clara Torres. Gracias, buenas tardes. Bueno, el departamento de Norte de Santander tuvo una reducción de 77 predios, que teniendo en cuenta el inventario de predios, que son 18.700 aproximadamente, pues este corresponde solamente a un 0.47%, lo cual no es tan significativo. Sin embargo, ya llegando un poquito a cada uno de los municipios en forma individual, sí vemos que hay una tendencia que viene marcada desde ya hace 2 ciclos atrás. En el municipio de Tibú, por orden público, la ganadería se ha ido desplazando
y ha habido un cambio de vocación o cambio de uso del suelo hacia la palma, y tal vez algunos municipios, como Salazar de las Palmas, que también tiene un inventario que se ha reducido su inventario de predios, hacia el cultivo de café, pues que la gente está muy animada con los precios que hay hoy en día. Eso es básicamente la explicación a los 77 predios que se reducen en el norte de Santander. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, ahora entonces vemos acá frente a animales, pues en algunos casos, digamos, es claro, digamos, como lo comentaban también los doctores, cuáles pueden ser las causas, ¿no? Aquí vemos ya, hablábamos de departamentos como Bolívar, Meta, tenemos los departamentos que han tenido reducción como Magdalena, vemos Antioquia, Caldas, como comentaba el doctor Trujillo en el Tolima. Sin embargo, hay otros departamentos de los que no, digamos, hubo referencia frente al tema en predios. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Lozano para que nos comente la situación frente a Casanare y el aumento de animales a pesar de no tener aumento de predios. Entonces, ¿el doctor Edgar nos escucha? No sé si el doctor no nos está escuchando. Sí, buenas tardes. Doctor. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Pues a ver, nosotros tuvimos un aumento de predios no significativo. El departamento tiene generalmente, cuando hay procesos de sucesión, hay unos predios muy grandes y se subdividen esos predios y pues los predios pueden sacar 6 o 7. Eso corresponde a datos. Entonces, no fue muy significativo el aumento de predios. Sin embargo, también hay cambio en el uso del suelo. Aquí es un departamento arrocero, es el primer arrocero del país, y dependiendo del precio, pues entonces los ganaderos se vuelven arroceros. Y dependiendo también del valor del ganado, entonces muchas veces los ganaderos, los arroceros se vuelven ganaderos. Entonces, digamos que hay muchos factores que influyen, incluyendo la época en que, o sea, nosotros tenemos los ciclos normales de venta y retención de ganado. Entonces, dependiendo del ciclo, aumenta o disminuye. Ok, ¿Sí me doctor. escucharon? Qué pena que es que tengo acá Sí, un sí, poco. señor. Es que se entrecorta un poco, pero bueno, complementando lo que nos comentaba el doctor Lozano también en el reporte que tuvimos para este ciclo, pues nos explican que normalmente en los primeros ciclos de cada año se presenta el mayor número de nacimientos, o digamos a final del año pasado se presenta el mayor número de nacimientos y encontramos entonces un número de animales mayor al que se presentó en el ciclo anterior. Pero como comentaba el doctor Lozano, digamos, no ha habido un número de predios en aumento importante. Sin embargo, pues en esta etapa se da tanto en Casanare como en Arauca el mayor grupo de nacimientos y también ha habido aumento de predios cebadores, lo que está aumentando el inventario en estos dos departamentos. Frente a las reducciones, entonces no hemos comentado o no aparecía, digamos, en predios el departamento de Córdoba, entonces le voy a dar la palabra al doctor Leonardo para que nos dé la información. Doctor Leonardo, ¿nos escucha? Sí, que tenía aquí un problemita con el celular. Ok. Bueno, el departamento de Córdoba tuvo una disminución cercana a los 72.000 animales con respecto al ciclo inmediatamente anterior. Y tenemos pues algunas de las justificaciones creo que se validan con lo que decía el doctor Zapata. Pues tenemos una zona vecina, de cierta manera es donde se hace movimiento de ganado.
Córdoba ya hace 2 años viene teniendo un inconveniente en las zonas bajas, en la zona de Ayapel, donde por la ruptura de Cara de Gato, toda esa zona baja de Ayapel tuvo una migración de animales. En su momento migró hacia otros proyectos locales porque vimos esos aumentos significativos en otros proyectos locales de la misma jurisdicción de Córdoba, pero luego hemos visto cómo se han ido desplazando a departamentos como Bolívar, Sucre, Magdalena, inclusive algunos municipios del departamento de Antioquia. Cabe la pena destacar también que el departamento de Córdoba, pues, es uno de los principales departamentos exportadores de ganado, tanto de ganado en pie como carne que sale del país, y la dinámica que tuvo, pues, el primer semestre en las exportaciones y que venimos del año inmediatamente anterior, digamos, ha sido muy acelerada. Todo eso de alguna forma permite justificar y podríamos, pues, que más adelante de alguna manera corroborarlo con movilizaciones en ICA. Eso pues es uno de los principales factores. En Chinú, por ejemplo, que es una zona receptora de animales de transhumancia de la zona baja de la Mojana, por el sobrepastoreo que tuvo durante 2 años, por la inundación que hubo en esta zona, pues muchos de esos animales tuvieron que desplazarse porque básicamente ya no había comida en la zona. Entonces, han tenido que desplazarse. También, como les dije, la venta de los animales a los barcos. Ese es básicamente como las 2 principales justificaciones de esta disminución del censo. Ok, Doc, muchas gracias. No sé si el doctor René quiera comentar algo adicional. Doctora Maybe, no, también pues sí, como dice el doctor Leonardo, sí vemos fuertemente el incremento en la exportación durante el primer semestre del año. De todas formas, salí de la oficina hace un rato, pero no tengo la cifra exacta, pero sí se dio una alta movilización de animales para el barco, por un lado. Y lo que dice el doctor Leo, pues definitivamente es así. Nosotros tuvimos un desplazamiento de ganado desde las zonas bajas durante los ciclos anteriores, lo cual hizo que se incrementara nuestro censo, porque de todas formas pasaron un par de ciclos que fueron básicamente de invierno, y por eso digamos que concuerda con el incremento de predios actualmente en la zona de Sucre, la zona baja, porque digamos que de toda la parte nuestra de alta de Chinú, de Sagún, recibe ganados de transhumancia. En este momento pues se está aprovechando un poco que esas zonas pues bajaron durante este año y se desplazaron muchos ganados hacia esa zona, y eso es digamos que hace que nuestro inventario se disminuya un poco. Definitivamente, pues nosotros tenemos unas fluctuaciones altas y las hemos tenido durante muchísimos años, de acuerdo a esta problemática ambiental, porque de todas formas, en una gran parte del departamento de Sucre y la parte sur de nuestro departamento, lo que es Ayapel, básicamente, pues son zonas que mueven mucho ganado a zonas altas, zonas bajas, dependiendo de cómo esté la situación. Entonces, eso, digamos, explica un poco que ahora en este momento que están siendo aprovechadas las ciénegas, pues disminuyen los inventarios de nuestras zonas altas. Eso es así. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí vemos entonces Magdalena, que pues se explica por la situación que comentó el doctor Pedro Lora. También vemos la situación en Sucre. Vemos acá Santander, que no estuvo en la disminución en predios, entonces le voy a dar la palabra a la doctora Clarita para que por favor nos comente la situación en animales en Santander. Sí, gracias, muy amable, doctora Mary. Sí, efectivamente, Santander tuvo una reducción de 23.790 bovinos, que básicamente corresponden, mirando por categorías de edad y por entonces analizaron, la concentración de ganado se da en la zona del Macizo santanderiano. Y es allí en los
reducción de inventarios. Analizando las categorías, entonces, fue esa reducción. Entre 2 y 3 años se han reducido en un 7% y entre 3 y 5 años más o menos el 8%. Esta dinámica que viene no solamente en una disminución similar, no ya no del 1.3, sino más marcada de 1.8% la reducción en el inventario, está también muy concentrada en el municipio de Cimitarra. Hace parte del ciclo ganadero normal, que estamos frente a eliminación de, estas hembras viendo para sacrificio, habida cuenta que las hembras tienen un ciclo mucho más corto para la ceba, alcanzan más rápidos estado, digamos, de madurez para carnes, entonces estamos prácticamente cebando hembras en esta zona del Magdalena Medio y por eso la reducción del inventario ganadero. Y hay otras cosas mucho más pequeñas de reducción de inventario en bovinos, de predios que han cambiado su vocación ganadera hacia palma, hacia cultivos como la mora y café, pero no está marcada como la eliminación de las hembras en el Hato de Santander. Entre esas categorías, entre 2 a 3 y de 3 a 5. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, acá en la comparación con el ciclo homólogo, pues vemos situaciones muy similares a las que ya se había comentado previamente. Tal vez acá el único departamento del que no se hizo referencia previamente fue el departamento del Putumayo en predios. No sé, el doctor Álvaro, si nos puede apoyar un poco con la información para esta situación en ciclo homólogo en el departamento de Putumayo, reducción de predios. Sí, digamos que el departamento del Putumayo en los últimos años viene con un tema fuerte de orden público que viene afectando básicamente el Bajo Putumayo y eso ha hecho que se retiren de la producción ganadera varios predios, ¿no? Sobre todo en municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán. En el año 2022, digamos, se vio más fuerte esta disminución de predios ganaderos en esas zonas, lo que hace que se refleje en esa disminución de predios, más no de ganado, porque el ganado, el predio, digamos, sale de la población marco, pero el ganado se moviliza internamente hacia otros predios. Esa es la razón. Ok, doctor, muchas gracias. Acá, en la diferencia de animales, entonces el único departamento pues del que no hemos hecho referencia es de Cesar, entonces veo pues que el doctor Araujo ha entrado a la reunión, entonces doctor Araujo pues le damos la palabra y también al doctor Eudes para que entre los dos nos cuenten cuáles pueden ser las causas que presentan este aumento significativo en animales respecto al ciclo 1 del año anterior. Yo creo que el doctor Eudes nos ayuda porque creo que el doctor Araujo se desconectó, no lo estoy viendo. Correcto, muy buenas tardes. Bueno, eso está asociado principalmente también al aumento de predios, aunque no se expresa de manera muy significativa, los pocos incrementos de predios también han permitido incrementos en los animales, particularmente en 4 de los 7 proyectos locales que se tienen dentro de la coordinación Cesar Guajira. Principalmente estos cambios han ocurrido en el proyecto local Valledupar, en el proyecto local Codazzi, en el proyecto local Bosconia y en el proyecto local Becerril. Dado por la tasa armónica de incremento de los animales, fue que ha ocurrido tales cambios sobre estos casi 37.000 animales que tenemos como diferencia por tasas de nacimiento,
reducción en la comercialización de algunos animales, también los animales que se destinan, y ahí donde ocurre el proceso de no salida de los animales a mercado. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, como ustedes ven, pues los otros departamentos que vemos aquí en animales es como la suma, ¿no? Se va sumando la diferencia respecto a este ciclo y el ciclo homólogo. Y en la mayoría de los casos, como nos han comentado, pues hace parte de las dinámicas propias, digamos, de los departamentos y están influenciados por elementos ambientales y desafortunadamente en otros, como nos los han comentado, pues hay situaciones de orden público que obligan a las personas a dejar el negocio o a mantener, digamos, los animales dentro de los predios y por eso también se ven en algunos casos esos aumentos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar de la participación de grupos etarios y por sexo en la especie bovina y bufalina. Entonces voy a iniciar con la especie bovina. Acá pues comentarles, como lo podemos ver tanto en la gráfica como en la tabla, pues que la mayor distribución en el país en bovinos se encuentra en las hembras, con 19.393.063 animales que equivalen al 66.4% de la población. Y machos tenemos 9.832.400 que equivalen al 33.6%. La distribución que estamos viendo para este ciclo se mantiene respecto al ciclo anterior. Entonces acá también pues podemos ver cómo las hembras, digamos, se concentran en algunas zonas del país, en zonas donde tenemos producción de carne, doble propósito y pues en los, digamos, en los circuitos lecheros del país, que como lo habíamos comentado, tal vez en el mapa uno dice, no los veo tanto, pero si pensamos que estos son municipios muy pequeños, alcanzan a concentrar pues una parte importante, digamos, del color que indica que hay una alta concentración de animales. Acá vemos la distribución de los machos, pues que se marca muy bien, digamos, en los sistemas doble propósito y en los sistemas de carne. Aquí vemos la distribución etaria a través de los ciclos, desde el primer ciclo 2019 hasta el actual, y pues ya, digamos, en el análisis que Óscar Cubillos haga, pues nos va a mostrar un poco más al detalle, digamos, cómo han cambiado los grupos etarios a través de los ciclos de vacunación. Acá vemos la distribución de los machos, vemos pues cómo más o menos la población se mantiene estable. Y respecto a los bufalinos, entonces vemos 350.836 hembras que equivalen al 66.9% y 173.929 machos que equivalen al 33.1%. El porcentaje de hembras bufalinas aumentó en 1% respecto al ciclo anterior y por tanto pues esa reducción es equivalente en los machos. Acá vemos pues la distribución en la gráfica para los dos sexos y los grupos etarios. Aquí vemos diferente a lo que veíamos en bovinos, que pues nuestros sistemas productivos bufaleros mantienen, digamos, los dos sexos, digamos, de manera como equivalente, ¿no? Entonces tal vez no se ven concentraciones como si lo vemos en bovinos donde están los circuitos lecheros, pues eso realmente aquí no ocurre, pero como lo veíamos en el mapa del inventario general, pues vemos las zonas donde la especie se empieza a volver representativa, en la zona de Córdoba, todo el Magdalena Medio, bueno, en algunas zonas de Caquetá donde también ha tenido aumentos importantes. Y vemos aquí el aumento, digamos, tanto en hembras, en todos sus grupos etarios, como en machos, que pues tal vez no están marcados, aunque aquí, por ejemplo, en este grupo de 1 a 2 años se ve un aumento importante respecto, digamos, a los ciclos anteriores. Aquí vemos la distribución por tamaño de predio. Entonces, en el caso de los predios menores de 10 animales que corresponden solamente a la especie bovina, ellos tienen el 98.5% de la participación de predios de todo el país. La reducción fue prácticamente pues de muy poco, fue el 0.03% respecto al ciclo anterior, es decir que la distribución de los animales en pequeños predios se mantiene, lo que indica que la ganadería colombiana pues se concentra en gran cantidad de
minifundio, como lo han comentado los coordinadores y los epidemiólogos, lo que lleva a que cambios en esos departamentos que son de minifundio o microfundio tengan un impacto importante en el número tanto de predios como de animales. Aquí pues en rojo vemos los predios que tienen las dos especies, que como vemos pues tienen un menor porcentaje frente a los predios tanto bovinos como los predios bufalinos que vemos en verde. Bueno, ahora hablando de la variación de inventario a nivel predial, entonces, bueno, acá tenemos los rangos de decremento. Entonces, el predio que tuvo el mayor decremento en el país fue de 5.428 animales. Ese predio o ese dato, digamos, lo encontramos dentro del rango que generalmente se identifica en el país. Para los incrementos, sin embargo, tenemos un valor atípico que correspondió a un dato erróneo que se incluyó durante el ciclo en un predio donde se aumentó la población en este número y los animales se incluyeron como no vacunados. Entonces, pues acá, digamos, vamos a ver una diferencia. Normalmente el incremento en predios, en un predio es de 5.000, 6.000 animales, similar a lo que se puede ver en el rango de decremento. Respecto al total, entonces tenemos 41.899 predios con decremento que tuvieron un total de 2.643.085 animales. Predios con incremento fueron 55.853 con 3.412.155 animales. Acá entonces vemos los mapas de distribución, la variación de menos 20 a 100 animales. Ustedes van a ver cómo aquí, digamos, las concentraciones de movilizaciones pequeñas, digamos, son lo que más se producen o se presenta en el país, tanto en incremento como en decremento. Acá vemos variaciones que van de 101 a 1.000 animales. Y finalmente vemos variaciones mayores a 1.000, es decir, que la distribución que vemos en estos mapas confirma que tanto los movimientos como la comercialización y el mantenimiento de los animales se hace principalmente en predios de pocos animales. Acá vemos entonces la variación histórica, vemos pues la diferencia que tenemos en predios con incremento y decremento, que se distancia un poco de lo que se ha visto en otros ciclos, pero cuando vemos, digamos, las diferencias o los números de animales de incrementos y decrementos, pues acá vemos que se encuentra dentro de lo que normalmente o lo que se espera o se ha visto para ciclos anteriores. Acá entonces quisiera escuchar si alguno tiene algún comentario adicional sobre los aspectos que hemos comentado, tal vez sobre esta última parte que presenté, o si ustedes están de acuerdo, le doy la palabra a Óscar Cubillos para que haga la presentación. Sí, señor, el doctor Breiner. Doctora Maybe, buenas tardes. No sé si ya me escuchan un poquito mejor. Mejor, sí, señor. Ok, muchas gracias. No, yo solo quería hacer un comentario relacionado con lo que tú estabas comentando del predio donde se relacionó un número de más de 20.000 animales sin vacunar. Hay que ser muy cuidadosos con esa información que se digita o que se carga en los dispositivos móviles de captura, porque al aumentar tanto la población de un solo predio nos va a variar la población también marco para el municipio, y eso lo vimos reflejado, y mañana tenemos ese municipio citado a la reunión de predios con bajas coberturas durante el ciclo de vacunación por ese tipo de errores. Entonces, quería hacer como el comentario para que tengamos eso en cuenta, más porque tú sabes que este proceso estadístico también está auditado y pues que se debe cumplir con ciertos estándares de calidad. Muchas gracias. Sí, señor, de acuerdo. Pues precisamente, no sé si la doctora Esperanza quiere aquí hacer algún comentario sobre el tema, o si me lo permiten, pues decir que cuando se identificó esta situación, el registro de datos o el cierre de registros para el ciclo ya se había dado. Y por lo tanto consideramos que lo adecuado era mantener el error y no abrir el sistema para hacer una modificación, precisamente porque esto se debió a un error humano, ¿sí? Digamos, las actividades que favorezcan o que limiten este tipo de errores
pues ya han sido establecidas y como dice el doctor Breiner, ya de manera específica en la reunión de mañana sobre este departamento y este municipio, pues se harán, digamos, las observaciones correspondientes. Pero digamos que me uno digamos, al llamado frente al manejo de la información y comentar también pues que nosotros tenemos los mecanismos para que en el proceso de estas situaciones no se den o que se den al mínimo posible y se puedan identificar antes de que se dé el cierre de registros. Entonces, es, digamos, fortalecer nuestro proceso individualmente más allá del proceso macro, porque para esto, digamos, como lo comento, pues existen los mecanismos de seguimiento para que no ocurran este tipo de situaciones. Si no hay otro comentario. Maybe yo quiero comentar algo porque sí me parece relevante que en el equipo que sucedió esta eventualidad, pues quiero destacar que ha sido un equipo muy bueno y muy juicioso. Y es un llamado para todos para que no se duerman en los laureles, porque siempre puede haber una primera vez y nos puede suceder a nosotros. Entonces, este tipo de procesos exigen alerta permanente y que cada uno cumpla con el rol que le corresponde. No esperar a que llegue a oficinas nacionales a identificarse esta situación, sino que desde el eslabón inicial ya se detecte, se depure, se analice. Bueno, y va para todos los que han hecho el trabajo con excelencia para que sepan que en cualquier momento les puede pasar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, si no tenemos comentarios adicionales, le doy la palabra a Óscar Cubillos para que siga con su presentación. Muchas gracias a todos por su atención.